Hola amigos, buenas tardes. El presidente de Ucrania ha venido hoy a España y ha sido recibido por Pedro Sánchez y por su majestad el rey Felipe II. Y la otra vez que vino Javier Milei, el rey Felipe VI no fue a recibirlo en su calidad de jefe del Estado argentino. Y en este caso, al presidente de Ucrania, un país que está en guerra con Rusia, sí ha ido a recibirlo su majestad el rey en el aeropuerto. Se debe a que Pedro Sánchez es quien marca la agenda del rey, es quien establece los protocolos del rey. El rey, pues, por protocolos tiene que hacer lo que le diga al gobierno. Y a Pedro Sánchez no le interesaba que recibiera a Milei, pero sí a Volodymyr Zelensky, un político que pues Pedro Sánchez lo aprueba. Como sabéis, en Ucrania hay guerra contra Rusia, ya lleva bastante tiempo la guerra, yo creo que dura aproximadamente ya, no sé si 1 o 2 años ya, no, que ya prácticamente no me acuerdo. Esta guerra es debido a que en la parte este de Ucrania, del actual territorio de Ucrania, pues hay una mayoría de rusos pues que han sido muy oprimidos y maltratados por parte de los ucranianos. No hay que olvidar que dentro de lo que es el territorio de Ucrania es donde nació la nación rusa, la Bielorrusia y la ucraniana. Fijaos que en este lugar pues nacieron unas lenguas parecidas que escriben pues en esto que se llama alfabeto cirílico. Por tanto, el ruso, el bielorruso y el ucraniano, aunque sean idiomas distintos, pues son muy parecidos y creo que entre los rusos, los ucranianos y los bielorrusos no tienen muchas dificultades para hacerse entender. Y en este territorio tienen un común que es en donde nació la nación rusa. Bueno, pues ¿qué pasa? Pasa que España se ha posicionado a favor de Ucrania. Rusia en esta guerra pues quiere proteger a la minoría de rusos, o bueno, es minoría en Ucrania, pero la parte este es mayoría. Y estos territorios han sido ya ocupados por Rusia en esta guerra. Rusia pues quiere estos territorios y además también quiere que Ucrania no forme parte de la OTAN, sino que sea un país neutral. Y no hay manera de ponerse de acuerdo. Entonces Pedro Sánchez, que no debería de meterse en conflictos internacionales, porque Pedro Sánchez se ha metido como Ucrania y se ha metido, por ejemplo, en el conflicto israelí-palestino. Y se ha puesto, pues, en Oriente Medio, se ha puesto de la parte de los palestinos. Los palestinos políticamente, pues, son una teocracia, son una dictadura, más bien una dictadura terrorista. Y en Israel, pues, son un Estado de Derecho con democracia, con libertades y con respeto a los derechos humanos. Aunque esto no se divulgó mucho por los medios televisivos para tener informados pues, a los ciudadanos. Y en el caso de Ucrania, pues se ha puesto a favor de la causa de Ucrania, la causa de Volodymyr Zelensky. Zelensky, si bien ganó las elecciones democráticamente, y en Rusia, Vladimir Putin también democráticamente ganó las elecciones, aunque los sistemas políticos en los dos países son distintos. Rusia es una democracia bastante presidencialista y en cambio la democracia de Ucrania tiene un toque más bien parlamentario. Estas democracias no son perfectas, igual que la democracia española, que por ejemplo no hay listas abiertas y es más bien una partitocracia. Al llegar a Zelensky, de hecho, Pedro Sánchez ya se había mostrado como enemigo declarado de Rusia. Y yo siempre digo que España no debería de meterse en donde no le incumbe, en los conflictos internacionales en los que España no pinta nada. En la España no les afecta, no tiene un conflicto de intereses. Porque si ahora estamos enemistados con los rusos, pues perdemos el gas ruso, perdemos el petróleo ruso, perdemos cereales rusos, perdemos materias primas rusas y también perdemos, por ejemplo, el turismo ruso. Todo esto España lo pierde y esto no es bueno para España. Y ahora pues también Pedro Sánchez ha cabreado a los israelíes y las relaciones comerciales pues también quedan afectadas y ahora pues Israel no va a favorecer a España y sobre todo
que teniendo en cuenta que Israel tiene tecnología muy avanzada, por ejemplo, tecnología militar, tecnología de espionaje y tecnología de informática. Que esto pues me vendría bien, pues esto no lo hemos perdido también por culpa de Pedro Sánchez. Y con lo que es peor, fijaos, Pedro Sánchez va a regalar a Ucrania 1.129 millones de euros. 1.129 millones de euros, que es un mogollón de dinero. Y esto por voluntad expresa de Pedro Sánchez, sin consultarlo con el Parlamento, sin debatirlo con el Parlamento, o incluso sin hacer pues una consulta popular a ver si los españoles estamos de acuerdo en que se lo concedan 1.129 millones de euros a Ucrania para armamento. O sea, dinero para matarse los ucranianos con los rusos. O sea, para la muerte. En vez de preocuparse de a ver si podemos conseguir la paz, hablar de propuestas de paz, mediación de paz, pues Pedro Sánchez lo que hace es tirar más gasolina al fuego en favor de Zelensky y en contra de Rusia. O sea que lo que está pasando allí ya se tendría que estar ya para la paz y parar ya de esta guerra. Claro, las guerras son negocios para los fabricantes de armas y también pues tienen que ver los intereses económicos. Rusia ya ha ofrecido un alto al fuego, ha ofrecido un plan de paz, pero sus condiciones, pero es que se acepten sus condiciones. Las condiciones de Rusia son los territorios ocupados de Ucrania, donde hay la amplia mayoría rusa, pasen a ser jurisdicción de Rusia. Que Ucrania permanezca neutral y no pues forme parte de la OTAN, porque la OTAN ya digamos es el rival de Rusia en Europa. Y estas son las condiciones de Rusia. Pensad una cosa, España va a dedicar muchísimo dinero ahora para ayudar a Ucrania con armas, para que se maten, para que siga la guerra. Y Rusia es una potencia nuclear, y con que a Rusia le interesara, pues bastara que lanzara unas cuantas bombas atómicas, ya aquello quedaría arrasado. Rusia acabaría ganando la guerra. Y sin embargo, nadie se atreve a un ataque atómico, porque sería un desastre para todos. Pero quieren continuar la guerra de estas formas más convencionales. Una guerra de tanques, de aviones, de rifles, de ametralladoras, de granadas. Las típicas guerras que conocemos, la típica guerra de, por ejemplo, de Vietnam, o las guerras mundiales, o las guerras de Corea. Pues este tipo de guerra interesa que siga habiendo en Ucrania. Y en Ucrania la gente lo está pasando muy mal, los rusos también, porque ya hay miles de víctimas, miles de muertos. Una cosa estéril en vano. Y ha dejado, pues, absorbe recursos a Rusia económicos y a Ucrania la deja prácticamente en la ruina. Y esto no sirve para nada. Se tendría que trabajar para la paz. Pero bueno, como Pedro Sánchez quiere, coge el dinero de los españoles, el dinero que nos está robando a los españoles con estos impuestos y se lo regala a Zelensky. Y esto no nos beneficia para nada. Fijaos una cosa. 1.129 millones de euros es muchísimo dinero. Y este dinero pues se podría destinar, por ejemplo, pues a dotar de mayores recursos al ejército español, que pudiera impedir, por ejemplo, este tráfico de drogas, de las narcolancias, el narcotráfico que hay entre Marruecos y España, y esta invasión de inmigrantes de África, sobre todo por parte de Marruecos, pues de dotar a los de salvamento, dotar al ejército español de mejores recursos y a la policía también, que la policía, la Guardia Civil no tienen recursos suficientes para proteger la frontera. Pero dinero para Ucrania, para esto sí hay dinero. Fijaros que toman una de peor. España cada vez va muy mal. Los españoles no están para que nos roben el dinero y se lo regalen a personalidades que siguen con sus guerras y que están masacrando a su propia población y a la población del otro país con quien están haciendo la guerra. Y en Ucrania, pues muchísima gente ha tenido que salir del país y piden asilo en otros países, están como refugiados de guerra. Esto es un auténtico drama. Se tenía que trabajar pues expresamente para la paz. Y aquí en España no vamos sobrados de problemas como para que Pedro Sánchez tenga que regalar el dinero de los españoles a Ucrania. 1.129 millones de euros. ¿En qué se podría emplear este dinero? Por ejemplo, la sanidad va muy mal, las listas de espera son muy largas, las personas que necesitan una intervención quirúrgica
o un tratamiento médico de la seguridad social, pues les hacen esperar largos meses. Y mientras están esperando, sus enfermedades, sus dolencias van empeorando e incluso algunos se van muriendo. Fijaos una cosa, con 1.129 millones de euros se podrían contratar, por ejemplo, para un año, pues unos 34.000 médicos. Aproximadamente unos 34.000 médicos se podrían contratar para un año y que podrían acelerar pues todos estos retrasos sanitarios, que son 1.129 millones de euros que Pedro Sánchez va a regalar a Ucrania, a Zelensky, dinero que se lo regala robando a los españoles. ¿Este dinero qué significa? Significa aproximadamente todo el sueldo de 1 millón de trabajadores con el salario mínimo. 1 millón de trabajadores aproximadamente de salario mínimo de un mes. Este es el dinero. Imaginaos 1 millón de trabajadores que estáis todo un mes sin cobrar. Fijaos, hay provincias que 1 millón de trabajadores no los tienen. La inmensa mayoría de las provincias no llega ni a 1 millón de trabajadores. Pues el dinero de los trabajadores de un mes de muchísimas provincias que pasaron un mes sin cobrarlo, este es el dinero que Pedro Sánchez regala a Zelensky, lo cual es pues una gran tomadura del pelo, dinero que nos está robando a nosotros los españoles. Los españoles no tenían que estar para participar en guerras, los españoles tenían que estar pues por la paz, que esto es lo razonable. Mirad que se pongan de acuerdo, que se reconstruya Ucrania, que estén en buenas relaciones con los rusos, y los países tienen que mirar de estar en buenas relaciones. Cada uno con lo suyo, pero no a guerras, mínimo de entendimiento y pues llevarse bien por otros intereses superiores que beneficien a los distintos países. Me refiero, por ejemplo, a intereses económicos, al comercio, poder comercializar. A mí me sobra de este producto, pero me falta del otro, del tuyo. Pues los podemos ir intercambiando y en esto pues salimos beneficiados. Pero si estamos en guerra, no vamos a salir beneficiados. Y además perdemos dinero. La guerra es costosa, hace perder dinero, conlleva dramas y no es nada positivo. Es por la paz lo que hay que trabajar. Pero ya veis lo que hace Pedro Sánchez. Porque Pedro Sánchez, a quien no le importa para nada los problemas de los españoles, pues hace lo que le apetece para estar en el poder y defiende unos intereses de otros que están fuera del telón y pues está por lo que a ellos les interesa, que son los que tienen detrás la Agenda 2030, el actual establecimiento globalista. Para esto está Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez hace lo que esto les dice. Aquí en España, pues, hay muchas cosas, se necesitan muchas cosas. Por ejemplo, los enfermos de ELA no consiguieron que se aprobaran una partida presupuestaria para poder tratarse de sus enfermedades y para tener apoyo en sus tratamientos. Pero sí hay dinero para la guerra en Ucrania. Nuestros ancianos, pues algunos necesitan cuidados todo el día, necesitan estar en residencias públicas y no hay plazas de residencias públicas, por ejemplo. Y en fin, hay un mogollón de cosas que el gobierno, el dinero de los españoles, pues es necesario para España. Y ojo, tened en cuenta una cosa, no hay presupuesto. En este año no se ha podido aprobar el presupuesto y es prorrogado. Entonces, este dinero que Pedro Sánchez roba a los españoles para regalárselo a los líderes de Ucrania para la guerra, para que se maten entre su pueblo y los rusos, este dinero tiene que salir de algún sitio. Y como no se han podido aprobar los presupuestos, ¿de dónde se supone que van a salir? Pues, por ejemplo, la deuda pública. La deuda pública se va a incrementar mucho y muchísimo más. 1.129 millones de euros. Los tipos de interés en países, por ejemplo, como en Alemania o como en Italia, pueden superar el 3% y en algunos casos hasta un 4%. Fijaos que a un 3%, 1 millón de euros, me parece que son 30 millones de intereses. 30 millones. Entonces, 30 millones también es mucho dinero. Fijaos una cosa, en las escuelas, muchas escuelas, a menos de ahí donde yo estoy, veo que son barracones. Donde hay la enseñanza primaria, van a unas escuelas de barracones. Y también los que la enseñanza secundaria van a unas escuelas de barracones. Se podrían construir unas escuelas decentes con estos millones, estos millones
Pedro Sánchez los va a dedicar a la guerra para que se maten entre sí ucranianos con los rusos, en vez de se podría dedicar a hacer escuelas decentes. Con 1.129 millones de euros, por ejemplo, ¿cuántos hospitales se podrían construir? O viviendas sociales. Fijaos una cosa, 1.129 millones de euros, si se utilizaran para vivienda social, que hay mucha gente que necesita vivienda, pues representan unas 11.290 viviendas, 11.200 viviendas. Si cada vivienda valiera 100.000 euros, una vivienda pues modesta para pues las clases más modestas. Pensad que Francisco Franco había construido más de 4 millones de viviendas para los españoles. Y había un ministro de Franco, o un presidente del gobierno de Franco, Carrero Blanco, que dijo que cada peseta de los españoles es sagrada. Y sin embargo, Pedro Sánchez os roba a vosotros el dinero, con los impuestos os lo roba y lo malgasta de cualquier manera. ¿Qué sentido tiene esto de darle dinero a Ucrania para que se lo gaste en armas y para que se vayan matando? Además, ha creado que Rusia vea a España como hostilidad. Además, nos informan bien. Pensar que la Unión Europea incluya a España, de manera especial a España. Estos canales de comunicación, por ejemplo, RT o Sputnik, que son rusos, pues los ha censurado. No nos llega la información de Rusia. Hay un conflicto entre Ucrania y Rusia. Pues ya se ve que los medios de comunicación se ponen de la parte de Ucrania, pero no sabemos cómo se ven las cosas desde el punto de vista de los rusos. Por ejemplo, pues ya veis cómo es Pedro Sánchez. Busca censura, que si los bulos, que si la maquinaria de fango, robar dinero a los españoles, cuando aquí en España pues hay muchas cosas que requieren atención de dinero público. Por ejemplo, con lo que ya se ha puesto, construir escuelas adecuadas, construir hospitales, construir viviendas sociales, pero no para los inmigrantes ni para los inmigrantes ilegales, sino para los españoles. Porque el gobierno de Pedro Sánchez, todas las ayudas sociales, todos los recursos sociales, se los da para los inmigrantes y para los ilegales, y no para los españoles. Y en fin, más cosas, pues carreteras que hay que reparar, hace falta construir presas de ahora que las están destruyendo, y hacer pues políticas productivas. Para esto estaría bien empleado el dinero de los españoles, pero ya lo veis lo que hace Pedro Sánchez. Y esto ha sido el tema de hoy y os lo he querido comentar. Bueno amigos, que tengáis una buena tarde y hasta el próximo vídeo. Adiós.